¿qué opinas de The Police? Me gustaba, pero no tanto como le estaba gustando al resto del mundo. Yo me acuerdo de una portada de Time que decía The Policing of America, cómo se había policiacinado, si vale el neologismo, o policificado los Estados Unidos. Y la portada de Time eran los tres integrantes de Police. ¿Tus canciones favoritas? Probablemente mi canción favorita pues, es la más conocida de ellos, I'll Be Watching You. Y para mí Stuart Copeland es el verdadero genio de la banda. Para mí Stuart Copeland son los mejores bateristas que hay. Me encanta verlo tocar, pero el tipo tiene un defecto, no, tiene una característica que va en contra de lo que hacen la gran mayoría de los bateristas. Él toca lo que le va saliendo, más o menos. O sea, no tiene esta canción puesta a milésima de segundo de grandes bateristas como Neil Peart o Ian Pace o Paulina Villarreal, que tocan exactamente lo mismo todas las veces y escriben su pieza de batería como quien escribe la melodía o como quien escribe la letra. Entonces las variaciones que hacen dentro de eso son muy pocas, como hay algunas variaciones de melodía y de letra en las canciones. Entonces, Sting no soportaba eso. Sting quería que Copland hiciera exactamente lo mismo todas las veces. Y Copland decía, no, porque me aburría. Y él explica, es que yo quiero ser baterista para golpear cosas. A mí lo que me gusta es golpear cosas. Y lo hago a ritmo. Pero entonces en cada presentación, Stuart Copeland salía con algo nuevo que desconcertaba horrorosamente a Sting. Siento que Sting es un momento así que nunca me impresiona demasiado. Tal vez Gentleman in New York sería lo que lo salva como solista, ¿no? Pero para mí dame a Stuart Copeland, por supuesto, toda la vida. Siendo que adoro Green Day y que me parece que Billy Joe es un excelente... Billy Bob, ya no me acuerdo. Es un extraordinario compositor, creador de un punk que a mí me gusta mucho, pero a mí dame a Tré Cool. Tré Cool es la vida de Green Day. Tré Cool, la entrada de él en Basket Case, a mí me parece uno de los grandes momentos de la batería en la historia de la humanidad. El tipo es extraordinario como baterista. Entonces, pues, estoy contigo. En el top 10 de bateristas probablemente sí estaría Stuart Copeland. ¿Quién estaría? Estaría Bonzo, estaría Keith Moon, estaría Neil Peart, estaría Ian Pace, por supuesto. Estaría Copeland, estaría Tré Cool, quizás. Y estaría Dave Grohl. Dave Grohl era también el motor de Nirvana, ¿no? Nirvana nunca me gustó mucho, me gusta mucho más Foo Fighters. Es que hay muchos enormes bateristas. El baterista Portnoy es monstruoso, es sin duda alguna, y se me olvida el nombre del baterista de Red Hot Chili Peppers, que también me parece el tipo absolutamente monstruoso, ¿no? Y todos ellos son bateristas de canción, no de exhibición metalera, ¿no? De mira cuántos trillones de tripletes puedo hacer por segundo en la batería, soy rapidísimo. No, son gente que sirve a la canción y eso es lo que me gusta de la batería. ¿No pone a Ringo entre sus bateristas favoritos? No, Ringo está por encima de mis bateristas favoritos. Ringo es el rey del feeling, como dice Dave Grohl. Es el rey de la batería tocada para la canción. Sin Ringo no hay ninguno de todos los que mencioné. Ni Bonzo, ni Keith Moon. No, ni Keith Moon. Keith Moon le enseñó batería al hijo de Ringo, a Zach. Pero en el principio fue Ringo.